Método del cangrejo. Nivel 2. El método del cangrejo nos permite encontrar la solución de un problema en forma rápida a través de las operaciones inversas de cómo nos han enunciado en el texto de un problema. Recuerda que en este método de cangrejo siempre nos dan la cantidad inicial y cada operación que se indica en el problema viene en forma consecutiva de la anterior. Vamos a ver su aplicación en ejemplos reales. Número 1. En un almacén de arroz hay inicialmente cierto número de sacos. La primera semana se vendió la mitad. Significa entonces entre 2. La segunda semana se vendió 90. Entonces me va a quedar menos 90. Siguiente dato. Quedando en el almacén, la tercera semana se vendió tanto como lo que no se vendió. O sea, lo que vendo va a ser igual a lo que no vendo. ¿Okay? Pero luego me dice, quedando en el almacén 500 sacos de arroz. O sea, me están diciendo que me está quedando 500 sacos. ¿Qué significa que lo que no se vendió? Entonces, en este problema, cuando yo leo nuevamente el texto, la tercera semana se vendió tanto como lo que no se vendió, y yo sé que no se vendió 500, entonces en la tercera semana es la misma cantidad, porque eso expresa ahí, tanto como significa matemáticamente lo mismo. Por lo tanto, en otras palabras, en la tercera semana se vendió 500. Entonces, yo pongo menos 500 porque al venderse hay que restar esa cantidad. A partir de esta operación, ya las directas, encontramos las operaciones inversas. En este caso, de la división es la multiplicación, que sería en este caso por 2. De la expresión menos 90 sería más 90. Y de la expresión menos 500 sería igual a más 500. Bien, ¿cómo se resuelve el cangrejo? Usando las operaciones inversas. Quiere decir que voy a partir a desarrollar de los valores encontrados con las operaciones últimas. Es decir, voy a reconstruir el problema a partir de los 500. Los 500 le sumo más 500, que fue la última venta, que me sale 1000. Luego retrocedo a la segunda venta, que fue 90. Entonces, hay que sumarle 90. Que sería 1000 más 90, 1090. Y finalmente, encontramos la venta de la primera semana, que es por 2. Entonces, 1090 por 2 tendríamos igual a la cantidad de 2180. La pregunta es, ¿cuántos sacos había inicialmente? Bueno, inicialmente va a haber los 2180. Problema 2. Un día domingo, Jaimito salió de compras con sus 4 amigas. Gastó en pasajes de ida 8 soles. Entonces, le va a quedar menos 8. Con la mitad, si gasta la mitad, le queda la otra mitad.
compró 2 regalos para Nancy y Vilma. Para María le compró un regalo de 80 soles. Entonces gasta 80. Le va a quedar menos 80. Con la mitad del nuevo resto, con la mitad, o sea, entre 2, y 40 soles más. O sea, gasta 40 soles más. Pondríamos menos 40. Compra una cartera para Rocío. Cuando él quiso comprarse una billetera, observó que le faltaba dinero, por lo que Nancy le prestó duplicándole. Duplicándole sería por 2 el dinero que le había quedado, con lo cual se compró una billetera de 100 soles. O sea, gasta 100 soles. Le va a quedar entonces menos 100. Y se quedó solamente con 8 soles para el pasaje de vuelta. O sea, ya no le quedó ni un sol. O sea, 0 soles. A partir de estas operaciones directas, busco las operaciones inversas. Recordando que en la resta de menos 8 yo pondría más 8. En la división entre 2, o que es la mitad, yo pondría por 2. Y así, en cada operación, buscamos la operación inversa. A partir de haber encontrado las operaciones inversas, las operaciones directas yo lo puedo ya aumento bloquear y voy a trabajar con la parte inferior. Y aquí vamos a reconstruir de la parte final, porque ese es el método del cangrejo. 0 más 8 me da 8. 8 más 100 me va a dar 108. 108 entre 2 me va a dar 54. 54 más 40 me va a dar 94. 94 por 2 nos va a dar 188. Esto más 80, 268. Este valor multiplicado por 2 nos va a dar 536. Finalmente, le agregamos los 8 y tenemos que el dinero que tenía inicialmente Jaimito es igual a 544 soles. Problema 3. Raúl se enteró que San Juan Tadeo hacía un milagro que consistía en duplicar, o sea, por 2. El dinero que uno tenga, cobrando únicamente 60 soles por cada milagro. O sea, te duplicaba y tú dabas 60 soles por cada milagro. Una mañana, Raúl acudió a San Judas con todos los ahorros. Pero, ¿cuál sería su sorpresa? Que luego de 3 milagros se quedó sin un sol. 3 milagros, o sea, nuevamente le va a duplicar y le va a cobrar 60 soles. O sea, se queda como unos 60. Luego, nuevamente, lo que tiene lo duplica por 2 y luego le pide 60. Cuando me dice que quedó sin un sol, que decide que sería 0 sol en la parte final. Vamos ahora a encontrar las operaciones inversas. De la multiplicación de por 2 sería entre 2 y de la expresión menos 60 sería
más 60. Igual ocurre en cada milagro que realiza como operaciones inversas. Bien. Ahora vamos a reconstruir el problema. Por lo tanto, las operaciones directas yo puedo cubrirlas, no las necesitamos, y trabajo con la parte inferior. Y reconstruimos. Tenemos el valor de 0 más 60 me da igual a 60. 60 entre 2 nos da 30. Ahora 30 más 60 me va a dar igual a 90. 90 entre 2 me da 45. Ahora me indica la operación de 45 más 60 me va a dar igual a 105. Finalmente me toca dividir entre 2, obteniendo de esta manera el valor de 52 soles con 50 centavos. 52,5. Ascendí a los ahorros que llevaba Raúl. Pregunta 4. A un número se le extrae la raíz cuadrada después de agregarle 1. Importante este dato. Después de agregarle 1. Entonces, quiere decir que primero le agrega 1 y luego saca, o se obtiene la raíz cuadrada. Después de. Entonces aquí la primera operación directa sería agregarle 1 y ahora la raíz cuadrada. Al resultado que se obtiene lo multiplica por 3 y le queda finalmente el numeral 2. Entonces, ahora buscamos sus operaciones inversas. En este caso, de más 1 sería menos 1 y de la raíz cuadrada va a ser la potencia al cuadrado. Y de la multiplicación por 3 sería entre 3. Vamos ahora a reconstruir todos los datos. Así que las operaciones directas no lo observamos. Nos concentramos solamente en la parte inferior. Comenzamos a partir de 12. 12 entre 3 me da igual a 4. La potencia, 4 al cuadrado, 16. Finalmente, el valor inicial sería 16 menos 1, es decir, 15. Problema 5. Pedro tiene un terreno en forma rectangular. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad. Entonces le va a quedar la otra mitad. Y además sembró tomates en 10 metros cuadrados. Entonces le va a quedar menos 10. Recuerde que aquí debo notar todo lo que le va quedando hasta la parte final. Pondríamos menos 10. Semana después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. Si sembra ajíes en la mitad, le va a quedar la otra mitad, o sea, entre 2. Y finalmente sembró frijoles en los 6 metros restantes. Si siembras en los 6 metros restantes, quiere decir que ya no queda ninguna parte del terreno. O sea, 0. Busquemos ahora sus operaciones inversas. De la expresión
de toda la parte directa, colocamos operaciones inversas. De la división sería multiplicación. De menos 10 sería más 10. Y de cada valor, operación inversa. A partir de ahora, comenzamos a desarrollar con esas últimas operaciones inversas. Por lo tanto, tratamos de no ver las operaciones directas y nos concentramos en las inversas. Y tenemos 0 más 6 nos da el valor de 6. 6 por 2 nos va a dar 12. 12 más 10 nos va a dar 22. Y 22 por 2 nos va a dar el valor de 44, que representa al área inicial. Pero aquí le viene la pregunta. La pregunta acá nos piden cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias. Y recuerda, en el problema, al inicio, él sembró zanahorias en la mitad. Quiere decir que el total de terreno, que es 44, él va a sembrar zanahorias en la mitad. Es decir, entre 2. En los 22 metros cuadrados. Esa es la respuesta. Pregunta 6. Dos jugadores, A y B, convienen en el que pierda la partida, duplicará el dinero. Nos hablan ahora de dos personajes. Pues aquí podemos usar un cuadrito de doble entrada. Los jugadores son A y B, quienes participan de dos partidas. Y dice que el que pierde una partida va a duplicar el dinero del otro. Si después de haber partido en orden alfabético, cada uno quedó con 20 soles. Entonces quiere decir que al final ambos quedaron con 20 soles. Si yo quisiera saber cuánto dinero hay en total al final, lógicamente sumarían. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 20 con 20 nos da 40. Pero los 40, que es el total, siempre va a existir. 40. Porque si bien es cierto, uno de ellos pierde, pero su dinero tiene el otro. Que juntado siempre va a ser 40. 40. Dado que nos dan el valor final, vamos a reconstruir el problema a partir de la última información. El que perdió último fue el personaje B. Entonces, esa información es muy importante. Gana el personaje A, pierde el personaje B. Como él perdió B, lo que hizo es duplicarle al jugador A. Pero como estamos retrocediendo, entonces, antes que gane la partida, el personaje A, ¿cuánto tuvo? Tuvo la mitad. Porque a él le han duplicado. ¿Y cuánto tendría el personaje B? Recuerda que el total es 40. Si A tiene 10 soles, B va a tener lo que falta para completar a 40. Es decir, tiene 3. Esta forma de análisis lo vamos a aplicar también nuevamente en el siguiente caso. Recuerda que estamos reconstruyendo. Ahora, en la primera partida, el personaje que pierde es A.
él pierde. Si él pierde, quien gana es B. Y al ganar le han duplicado. O sea, ahora tiene 30. Pero antes de haber ganado, ¿cuánto tuvo? La mitad, que es 15. ¿Y cuánto habrá tenido el personaje A? Tendría él lo que le falta para llegar a 40. Si B tiene 15 y debe ser 40, entonces el valor de A que tuvo sería igual a 25. Veamos ahora cuál es la pregunta. ¿Cuántos soles más tenía uno que el otro? O sea, en el problema nos están pidiendo encontrar la diferencia de la cantidad de dinero que tenían ambos. El jugador A tenía 25. El jugador B tenía 15. Su diferencia es igual a 10 soles. Veamos un último problema. 3 personas, llamadas A, B y C, acuerdan que en cada partida de naipes, el perdedor duplicará el dinero de los otros dos. Son 3 jugadores, hago mi cuadrito doble entrada. Recuerden entonces que va a haber 3 partidas, donde dice que cada uno pierde una partida en el orden de sus nombres. Es decir, primero pierde A, la segunda partida pierde B, y la tercera partida pierde C. Y al final, cada uno quedó con 16 soles. Si juntásemos todo el dinero de los 3, ¿cuánto sería el total? Sería 48 en la tercera partida. En la segunda partida, el total, ¿cuánto va a ser? También va a ser 48. También será 48 en la primera partida, como también al inicio. Porque recuerda que el dinero que pierde un jugador lo va a tener el otro. De tal manera que al juntarse, siempre va a ser 48 soles el total de dinero. Nos expresan que el último que perdió fue C. Entonces, vamos a reconstruir el problema. Si él pierde, los que ganan va a ser A y B. ¿Qué hace? Les duplica. Entonces, A y B han tenido, antes de haber ganado, lógicamente, la mitad. Porque le han duplicado. ¿Y cuánto tendría C? Recuerda que la suma tiene que darme 48. A tiene 8. B tiene 8. Queremos hallar cuánto tiene C. Lo que falta para que sea 48. 8 más 8, 16. Para llegar a 48, la respuesta es 32 para C. Seguimos reconstruyendo. En la segunda partida, el que pierde va a ser el personaje B. Entonces, acá ocurre que los que ganan va a ser el personaje A y C. ¿Y qué ha hecho B? Según la condición del problema, les ha duplicado. Entonces, antes de haber ganado, habrá tenido entonces la mitad. ¿Y cuánto tendría B? B tendría lo que falta para que cumplamos el total, que es 48. Tenemos de A, tenemos 4. De C tenemos 16. Sumando 4 con 16 me da 20. Para 48, entonces B tendría el valor de 28. Ahora nos falta reconstruir la primera parte.
El que pierde es el personaje A. Entonces, los que ganan van a ser B y C. ¿Qué ocurrió? Les han duplicado el dinero. Entonces, antes tenían la mitad. ¿Y cuándo tendría lo que falta para completar los 48? Tenemos 14 más 8, 22. Para llegar a 48, nos faltaría el valor de 26. La pregunta es, ¿con cuánto dinero empezó el personaje A? La respuesta es 26 soles.